Algo que por eso quería añadirte de este libro, el Éxodo, que significa salida, es Mm, que un personaje muy importante que se menciona en esta parte de la escritura es Moisés, ujú, y que según la tradición su nombre proviene de ujú. salvado de las aguas. Sí, Sí tiene mucho sentido ajá, porque precisamente tiene que ver con la salvación de Dios al pueblo de Israel, sacarlo ujú, de Egipto. ujú, Y es por eso que yo encontré cuatro cosas importantes, pueden haber más, pero la primera es que yo miro a un pueblo que está luchando por su libertad, ujú, querer salir de la esclavitud que por más de 400 años en ujú, Egipto estuvieron bajo el pie de Faraón. Pero la segunda cosa que yo miraba acá es que la salida de los israelitas de Egipto no hubiera sido posible si Dios no pone a un líder, ujú, en este caso Moisés. ujú, Y vemos por qué Dios escoge a Moisés. Moisés lo primero que le dice a Dios, y tal vez no lo primero, pero en una de las conversaciones que tenía con Dios, es que si tú no vas con nosotros, nosotros no nos movemos. O sea, podemos ver que Moisés quería caminar bajo la voluntad de Dios, dado ujú, que fue escogido, en este caso como una figura tipo Jesucristo, cuando ujú, al cristiano lo saca de Egipto, que es figura del mundo, para traerlo a su salvación. Entonces podemos ver esta figura precisamente en esta parte de la escritura. Pero algo importante que sucede en este libro del Éxodo es la alianza del Sinaí, donde a Moisés le dan los 10 mandamientos, las ujú, tablas de los ujú, 10 mandamientos. Ahí podemos ver que se lleva a cabo un pacto. ujú. Ustedes serán mi pueblo y yo seré Eso, su Dios. sí. ¿Bajo Ujú, qué normativas? Las de la ley. Entonces ujú, podemos ver que otro punto importante del libro de Éxodo es precisamente la alianza que se llevó a cabo ahí en el monte Sinai. Y por último, por supuesto, que en ese periodo se le da a Moisés el construir el tabernáculo para que Moisés tuviera la oportunidad de tener tan cerca a Dios de que lo pone en el centro del pueblo de Israel. Por ujú, supuesto, para entonces Israel era un pueblo que andaba errante por el desierto, pero Dios tomó cuidado que se pusiera el tabernáculo, que se pusiera su presencia en medio del pueblo para que siempre, en todo momento y bajo toda circunstancia, Israel contara con Dios. Cuatro cosas que son muy importantes narrar ujú, en esta parte del Pentateuco, que es el libro de Éxodo. ujú, Pero el siguiente libro, que es el libro de Levítico, encontramos que este libro se le conoce como el libro de la orden sacerdotal. ujú. Y precisamente de ahí se deduce el nombre Levítico, porque tiene que ver mucho con el pueblo, con la tribu de Le Leví, vi. Ujú, ¿verdad? Al quien precisamente Dios mismo les deja saber a ellos que ellos no van a tener herencia como el resto de las 11 tribus, que iban a tener una proporción terrenal. ujú, En este caso, la herencia o lo que les iba a corresponder a los de la tribu de Leví es que ellos iban a estar envueltos o involucrados en todo lo que tenía que ver con lo que era el sacerdocio ujú, y todo lo que tenía que ver con honrar y estar glorificando a Dios dentro de lo que era la presencia misma del Creador dentro del pueblo de Israel. Entonces, ujú, aquí podemos ver en el libro de Levíticos también, como en el primer caso, cuatro cosas que para mí son importantes. Primeramente, que ahí se encuentran las leyes de los sacrificios. Todo lo que tenía que ver con sacrificios, ahí se especifica de qué manera se ujú, tenían que llevar a cabo, porque eran para los sacerdotes, tenían que conocer, ujú, diría yo, el teje y maneje de esta ley, de ujú, cómo llevar a cabo cada momento de sacrificar. También ujú, ellos tenían que tener el conocimiento de cómo consagrar a los sacerdotes que iban a ujú, ir siendo parte de este grupo sacerdotal. También las leyes acerca de cómo ellos tenían que mantener las reglas dentro de lo que era la pureza real de la santidad de Jehová. Y ujú, por último, la ley específica de que como el pueblo escogido, mejor dicho, como la raza o la tribu, perdón, la tribu escogida de Dios, ujú, ellos iban a estar totalmente consagrados ujú, a todo lo que era santo. ujú.
Tanto de que por eso yo diría que dentro de las 12 tribus de Israel, a ellos es a los que más se les demanda. Sin, por supuesto, dejar al resto de la nación Ujú. así sueltos. Tenían también sus normativas, pero a la tribu de Leví, específicamente por ser los más cercanos, ¿te imaginas? Por sus Sí, la responsabilidades. Sí. responsabilidad que iban a tener Ujú, ellos delante del pueblo ujú, de presentar a Dios. ujú. No podía ser cualquiera de las otras 11 tribus No. restantes. Tenían que ser apartados precisamente para ese servicio dedicado particularmente a Dios. El siguiente libro es el libro de los Números, números, sí. ¿verdad? Hablando acerca de cómo define bastante mejor lo que era cada tribu. Ujú, Precisamente números porque ahí es donde, ¿cómo se llama? Moisés manda a levantar un censo para, tal vez no levantar un censo, ujú, sino contar con el número que correspondía a cada tribu, cuántos componían cada tribu de Israel. ujú. Tal vez no sé si de ahí se deduce a quién o dónde o cómo se les iban a entregar la repartición de las tierras. Ujú, Pero ahí específicamente, por eso se deduce el nombre del libro, ujú, números, porque se habla de la numeración ujú. de cada tribu, cuántas personas lo componían. De ahí que por eso el libro de números no es muy llamativo para Ajá, leerlo, ¿verdad? ajá. Porque tiene que ver con cuántos eran de la tribu de Leví, cuántos eran de la tribu, etcétera, etcétera. Cada Sí. tribu tenía que tenerse el numeral que componían para poder así trabajar con ellos. Sí, sin Eh, embargo, a veces cuando miramos el libro de números, como dice, es a veces tedioso ajá, leerlo y uno dice, ¿para qué quiero saber? Pero viendo a nuestros tiempos, si ok, miramos entre unas edades paralelas y el conteo de las am, de generaciones, ok, sí, sí. entonces vamos comparando en Mm, cómo se va, como es una copia del Antiguo Testamento, o sea, el Antiguo Testamento es la base, pero sí. también cuando el Nuevo Testamento es, vamos a ver casi lo mismo, en forma paralela podemos ver que también las edades y como le decía, digamos, miramos en qué época era y cuánto tiempo va de generación en generación Sí, y sí, nos sirve también para reflejarlo al ver al final. sí, sí, Ajá, entonces sí. es como que nos da la luz, pero Mm, como que está oculto. O sea, tenemos que sí. entenderlo y Ujú, estudiarlo para poder saber, pero solo así a un glance muy amplio, como que a veces decimos que no sí, valdría la pena leerlo, sí, pero es sí. importante No, también, sí. sí. Yo siempre le he recomendado a todo creyente que se tome el cuidado de ponerle atención y darle la Ujú, importancia que amerita cada libro, ujú, porque no está de más ni sí. está de balde. Ujú, Si se considera dentro de los libros canónicos, ujú, es porque los estudiosos inspirados por el Espíritu dedujeron ujú, o deducieron que sí, definitivamente este libro tiene mucha importancia, como tú lo claro. acabas de mencionar, Ujú. ¿verdad? Acerca de que tanto en el Antiguo como en el Nuevo, lo que son los números de las familias, todo esto tiene que La ver con los descendencia hasta orígenes. el propio Jesucristo, de donde todo, o Sí, sea, sí, es, las genealogías sí, ujú. son un poquito a veces, ay, pero a mí qué me interesa ¿Por saber quién qué? es fulano y Ajá, sutano. sí. Muy poco sé de mi familia, para qué me voy a meter a conocer familias que en ningún momento. Ujú, Sí, entiendo ujú, y es la postura de muchas personas, ujú, sin embargo sí es importante conocerlo. ujú, Porque ujú, ahí vas a descubrir, tú lo acabas de decir, hay cosas que están un poquito más abajo de otras ujú, que a veces es necesario sacarlas un poquito a sí, flote ujú, para saber con esto yo qué ujú, aprendo o esto que me enseña de parte de Dios. ujú, Entonces, prestándole la atención a esta parte de la Biblia que a veces no es interesante, puede hacer que ujú, ahí Dios te dé una luz de algo que es importante que tú conozcas. ujú, Entonces, viendo este libro de Levit, números, perdón, ujú, yo miraba cuatro cosas, tres, perdón, en este caso. La primera es que ahí podemos ver la narración del Sinaí,
hasta su partida del Sinaí en adelante. Pero luego se puede ver todo el viaje a través del desierto. Es Ujú, como, es como cuando tú vas a hacer una excursión, ¿verdad? ujú, Y cuentas, ¿cuántos vienen? sí. Y sabes que van 10, por Ujú, ejemplo. La idea es que cuando llegues, por lo menos los 10 lleguen al final, porque si solamente van 8 es no que por ahí falta. se te quedaron Sí, 2. Entonces, te imaginas en un desierto tan extenso claro. como era donde atravesaba Israel, era importante que Moisés tuviera conocimiento, él y los Ujú, que con él ujú, juntamente cuidaban de Israel, que ujú, la numeración no se descuidara, porque era importante saber qué cantidad de personas componían cada una de las tribus de ujú, Israel, y de esta manera, como estoy viendo aquí en mis notas, que desde el Sinaí en adelante se llevara un control de ujú, cuántas personas iban, incluso cuántos nacimientos pudieran haber habido, ujú. porque recuérdate que fueron 40 años. Sí, sí, sí. Entonces, Sería una ¿cuántas mujeres? generación completa, Sí, nueva. sí, Ujú, definitivamente cuántos ujú, nacimientos no se llevaron a cabo en el ujú, desierto, que aumentó el número. Precisamente por eso en Moab vemos de que ujú, tuvieron miedo de que entraran, porque lo ujú, vieron como un pueblo que ponía en peligro a ujú. este otro pueblo, ¿va? Son más que nosotros. Sí. Y luego si crecen, Sí, que de hecho pues los israelitas no perdían tiempo, ¿verdad? Para aumentar el número claro. de personas Ujú, que originalmente habían salido de Egipto. ujú, El siguiente, por cierto, el último, es el libro de Deuteronomio, ujú, ¿verdad? El quinto de los, del Pentateuco. Como cada uno te mencionaba, ¿verdad? Se le da un segundo nombre. Al libro de Deuteronomio se le conoce como el libro de la segunda ley. ujú, Aquí es una narración que Moisés mismo da acerca, y precisamente para el pueblo de Israel, ujú, acerca de que no olviden de dónde salimos, qué es lo que fuimos, cómo hemos llegado hasta aquí. ujú, Esta narrativa de Moisés era importante darla a conocer por lo que veníamos hablando, ujú, de que habían muchos jóvenes ahora. Es más, tú recordarás que llegó un momento en el que por la incredulidad y lo necio del pueblo, Dios mismo ordena que a la tierra prometida solo iban a entrar los jóvenes de 20 años para arriba. ujú, ujú. Todos los demás se iban a quedar en el Esperar. desierto. Ujú, No, por incrédulos no iban a tener el privilegio de ver la tierra que fluía leche y miel y que ujú, tantas veces se les había prometido. ¿Te ujú, imaginas haber caminado todo un desierto para que a última hora no fueras a ver lo que ujú, muchos tenían la esperanza un día, ¿verdad? De poder ver algo propio, algo suyo? ujú. El sueño de todo americano aquí va es tener una casa, ¿verdad? Verdad. Ujú, Porque en algún momento se desea tener algo propio. ujú. Israel hasta este momento, al salir de Egipto, no tenía nada todavía. Y en el Nada. desierto menos, Sí, es ¿verdad? cierto. Por lo Ujú, menos allá, ¿qué le reclamaron a Moisés? Allá teníamos carne, teníamos ujú, cebollas, teníamos pues todo lo que ujú, mencionan, ¿verdad? Pescado. Y aquí en el desierto nos trajiste para morir. ujú, El problema del pueblo es que no supieron esperar en el desierto el ver la promesa. Y estoy mencionando esto porque precisamente eso dio lugar a que la mayoría de ellos no entraran ujú, a la tierra prometida. ujú, Entonces, aquí en el libro de Deuteronomio, conocida como este libro como la segunda ley, Moisés como que está ratificando ujú. lo que para ellos exclusivamente, porque esta ley fue para Israel en el principio, Sí. cómo ellos iban a alcanzar a ser testigos de ver que las promesas de Dios en él eran sí y en él Ujú, eran amén. ujú, Pero se quedaron y no pudieron ver lo que los jóvenes de 20 años sí lograron alcanzar ujú, a ver y ser testigos de que lo que Dios prometió cumplió. ujú. Es algo que yo ahora pues puedo aprovechar de estos 5 libros, ¿verdad? Sí. Que a grandes rasgos hemos visto cada uno de los libros en sí, qué es lo que encierra, en sí, qué es lo que a nosotros nos viene a revelar el Espíritu Santo. De qué Ujú, manera sí tenemos que tomar el cuidado de conocer estos 5 libros para que podamos tener la confianza en Dios, que ujú, lo que Dios promete cumple, que ciertamente tal vez en el principio nuestras vidas estaban en un desorden ujú, como la creación, que ujú, en ese entonces era un caos, pero que Dios, tomando el cuidado de ordenar las cosas, así como ordenó todo lo que fue el principio, Dios quiere ordenar nuestro así caminar con es, el sí. Señor, para que Ujú, ahora nosotros tengamos la oportunidad, como la hemos visto aquí, ujú, en estos 5 libros, de que sí Dios
su deseo es no dejarnos en el desierto. Y es que hubieron varias pruebas del poder de Dios con ellos y aún así no creyeron. Yo creo que por eso mismo no pudieron entrar, Sí, porque pudieron ver y fueron testigos de tantas cosas como cuando se abrió el mar en dos, como cuando la seguían, digamos, la nube, cuando se mostraba, cuando había sol y cuando había frío, sí, también estaba la columna de fuego. O sea, muchas formas el maná y que Dios proveía. Se puso Dios en contacto directo como protector sí. de todo su pueblo, mas sin embargo no creyeron. ¿Qué pasó cuando vino Moisés y fue a traer las tablas? Ajá, entonces ahí comenzó, como decía, eh, digamos, todo el Pentateuco es el principio de todo, ¿verdad? Sí, No solamente Génesis, sino que también fue el principio de la idolatría. Y sí. entonces ahí podemos ver, y tal vez eso era lo que el mismo Dios quería cortar desde entonces para Ujú, que ellos no entraran. Más sin sí, embargo, algo se coló y sí. seguimos aquí. Sí. Lamentablemente, sí, hermana Vivi, hasta el día de hoy vemos que a la misma iglesia, que es Ujú, ahora el pueblo con el que Dios está trabajando, todavía sí no dejamos de tener cierta idolatría en nuestros ujú, corazones. Algo que Dios desde el principio quiso abolir, ¿verdad? Para ujú, que Dios es un Dios celoso, dice. O sea, Él quiere que de lleno nos dediquemos a Él. ujú, Lamentablemente, como tú lo mencionas, ¿verdad? Por no seguir las instrucciones de Dios, la idolatría no dejó de colarse y ujú, seguir en el corazón de los hombres. Y el libro de Deuteronomio, fíjate que sí tiene que ver con esto que estás mencionando, porque el deseo de Dios, cuando le da instrucciones a Moisés, precisamente las últimas, y Moisés las refiere al pueblo, es para darles a conocer. Ahí habían 5 cosas que yo estaba viendo aquí en el libro ajá, de Deuteronomio, pero en el libro de Deuteronomio, el sí, último que estamos viendo, que Moisés quería dejar muy en claro de que la adoración es únicamente a un Dios. ujú, Lo segundo, que era un pueblo escogido. ujú, Lo tercero es que eran enviados a la tierra para dar testimonio de su Dios. ujú, Lo cuarto es que ellos tenían una ley que tenía que regir su camino. Y por último, que ellos como pueblo tenían que tener siempre la presencia de Dios. Fíjate que de hecho por ujú, eso la sí, Biblia dice que ahora el Señor nos ha hecho el templo de su Espíritu Santo. ujú, Y eso lo vemos ahí en Deuteronomio. Ahí desde ahí. Dios, Ujú, figura del templo, ujú, pone en lo que fue el tabernáculo. ujú, Y ahora el tabernáculo de Dios somos nosotros, sí, gracias a Dios. sí, amén. ¿Verdad? Porque Ujú, ha puesto en nosotros su espíritu para que precisamente, mirábamos hoy en la mañana, hablándole el Señor a la iglesia, que dice que nosotros ahora tenemos el privilegio de que Dios ahora nos escribe su ley, ujú, dice con su Espíritu Santo, pero ahora ya no en tablas de piedra, sino en nuestros corazones. ujú, ¿Con qué intención Dios lo hace de esta manera? Para que no seamos olvidadizos, sino que ujú, mantengamos presente siempre que el deseo de Dios ha sido desde el origen hasta el tiempo que hoy vivimos, de que tengamos el conocimiento que Dios ujú, va a permanecer siempre con nosotros. Ese ha sido el deseo de Dios desde el sí, principio, ujú, que Él quiere estar con nosotros y ujú, está ahora en nosotros, ¿verdad? Por ujú, la presencia del Espíritu Santo. Entonces, todo esto lo vemos que desde el principio fue el ujú, deseo de Dios. sí, es Los así. 5 libros Ujú, encierran precisamente esto, que no solamente Dios quería tener un pueblo suyo, ujú, por medio del cual Él pudiera hablarle a toda su creación, a todo el mundo, ujú, sino que ellos mismos, por sus propias experiencias, dieran a conocer que nuestro Dios es un Dios todopoderoso. sí, es Si así. alguien ha visto la mano poderosa de Dios y lo sobrenatural de Dios, ha sido el pueblo de Israel. Ujú, Y nosotros pues ahora por el Pentateuco tenemos conocimiento de cuántas sobrenaturalidades podemos ver a ujú, través de la Escritura que Dios realizó. ujú, No para, ¿qué te dijera yo? Para vanagloriarse, aunque Dios es glorioso de su obra, sino para sí, darle a conocer al hombre de que ujú, el Dios que los había escogido no solamente era el único,
sino era un Dios todopoderoso. Así es. Esto nos sirve para que nosotros ahora, pues los que nos logran ver a través de las redes sociales a las que nosotros tenemos para publicar todo lo que es de nuestra iglesia, darles a conocer de que ese Dios de Israel, que fue el que lo liberó de Egipto para ir al desierto, pero para la idea de alcanzar la tierra prometida, porque nunca el desierto fue meta, Ujú, fue únicamente parte del proceso. claro. Y precisamente es lo que Dios hace con nosotros hoy en día, Ujú, ¿verdad? Acerca de que estamos en el proceso en el cual Dios está buscando cómo cada uno de nosotros nos consagramos a Él, ujú, como quiso que se consagrara ujú, el pueblo de Israel, ujú, ¿verdad? ¿Para qué? Para que un día alcancemos, ujú. así como Israel, de llegar a la tierra prometida, nosotros podamos alcanzar la vida eterna. Así Una es. promesa que está Ujú, vigente hasta el día de hoy, ¿verdad? O ujú, sea que si alguien tomara tiempo para ver lo que es conocer la Santa Escritura, ahí está muy en claro sí. el sentir de Dios. Ujú, Dios dice que no quiere que se pierda uno solo de los hombres. ujú. O sea, el deseo de Dios es que todos vengamos al conocimiento de Él, de su palabra, Así es. de lo que Ujú, Él nos enseña. ujú, Es que por eso es que definitivamente yo creo con todo mi corazón que el deseo desde el principio de Dios es que le llegáramos a conocer ujú, para que no tuviéramos el miedo de acercarnos como Israel lo tuvo. ujú, Israel llegó a tener en cierto tiempo miedo, tanto de que por eso le dijeron a Moisés, habla tú con Dios y lo que Dios te diga, tú no lo dices. ujú. ¿Por qué ese miedo? Por ahí hay un dicho que dice que el que algo, El que nada teme, nada debe. el que nada teme, nada Sí, debe. ajá, O sea, de alguna manera tenían su miedito porque no ujú, andaban bien con claro. Dios. Ujú, Entonces preferían que Moisés se encarara con Dios ujú, para que Moisés trajera lo que era la ujú. revelación. Pero nunca ha sido el deseo de No, Dios de no. tener intermediarios Ujú, aparte de Jesucristo. ujú. Es el único. Sí, Y ahí no hay nadie más sí. quien interceda por nosotros Ujú, entre Dios y los hombres, ¿verdad? Jesucristo y el Espíritu Santo que ahora nos ayuda ujú. para que sepamos cómo pedir. Así es. Pero el deseo de Dios desde el principio es que Dios y el hombre, Ujú, que tuviéramos una comunión tan cercana ujú, para que todo lo que tú necesites, ujú, tú vayas directamente con Dios ujú. sin tener intermediarios a ningún hombre, Sí, es cierto. para que vayas directamente al Señor y tú abras tu corazón, Sí. porque ese era el deseo de Dios, no tener Ujú, miedo, ujú, sí temor de Jehová, para que ujú. entonces bajo ese temor de Jehová yo me mantenga buscando cómo agradar a Dios a través de lo que es ese regalo de las tablas, Ujú, de los 10 mandamientos, ¿verdad? sí, Que en sí es una forma como la ley se nos revela sí, a través de lo que hemos aprendido hoy ujú, de este estudio de sí, lo sí que es. es el Y como Pentateuco. decía, es la parte de que, ok, no, las leyes no están hechas en piedra, Sí, sino que está en nuestros corazones. ¿Qué quiere decir eso? Que es nosotros por amor, porque nuestro corazón representa el amor, ajá, ¿verdad? sí, sí, así es la Entonces, figura. por amor nosotros respetemos, no temamos, Ajá, porque me voy a portar bien por una consecuencia, sino que por sí, sí, amor a Dios yo voy a honrarlo ajá. y por amor a Dios yo quiero estar con Él. Entonces, por como decimos, en esta Dios se quiso mostrar a su pueblo y era tan primordial para él que el Pentateuco podría, o sea, que podrían estar con esa relación y saber de dónde venían y todo el amor que él estaba mostrando por medio de esos que fueron supuestamente eran 40 días en Ujú, lugar que se convirtieron en 40 años. Y a veces ujú, pasa en nuestras vidas así. ujú. Nos tardamos más en llegar a una promesa Sí, por las cosas que pasan sí, o que sí. hacemos que se alargue el tiempo en Ujú, alcanzar. ujú, Entonces, por eso es que yo lo miro que es la relación de Dios, ujú. ¿verdad? Con el pueblo. Y eso es Sí. lo que era primordial con ellos. Y Ujú. era tan esencial que su pueblo reconociera para que pudiera dárselo entonces que nosotros no éramos alcanzados como pueblo de Dios, pero por Sí, gracia estamos, también somos su pueblo, sí, ¿verdad? sí, sí. Entonces, Sí, yo creo que sí, hermana Vivi, lo que mencionaste ahorita es fundamental, sí. el amor. Ujú, Porque si nosotros no le damos lugar a conocer el amor de Dios hacia ujú, nosotros, nunca, de los nunca vamos a alcanzar realmente a llegar a conocer a Dios, porque la ujú, esencia de Dios
es amor, amor. sí. Entonces Dios sí quiere que nosotros ahora, pues por lo que conocemos, ¿verdad? A través de la Escritura, nos acerquemos a Él. La Así Biblia es. dice confiadamente Ujú, al trono de la gracia. sí. Que tú sientas esa plena confianza de que hoy tienes la oportunidad de hablar Ujú, directamente con Dios. ujú, Algo que por supuesto antes los mismos discípulos, ¿por qué razón le dijeron al Señor Jesús, enséñanos a orar? ujú. No había Ni una ellos relación. mismos Ujú, tenían esa comunión con Dios tan cercana sí, como la que Jesús tenía con el Padre. padre. Entonces sí, lo que tú dices es una gran verdad. Yo me tengo que acercar a Dios por amor, Ujú, porque Él es amor. Entonces, para que yo tenga una identidad de hijo, ujú, lo debo de amar como padre. ujú, Pero yo no le puedo decir padre a alguien al quien no obedezco, al quien no conozco, ujú, mucho menos al que no amo. ujú. Entonces, sí, partiendo de ahí, hermana Vivi, creo que sí es importante que nosotros amemos las Ujú, escrituras, claro. porque amando las escrituras, amamos al autor Ujú, de la ujú, escritura, que es el sí. mismo Dios. Ujú, Entonces, yo creo que para ir cerrando, lo que hoy pues fue tan importante, gracias por la oportunidad que nos dan de poder a los hogares que ujú, abren claro. sus corazones, ¿verdad? Para que Sí. podamos llevarles este mensaje de parte del Señor. Ujú, Y por supuesto a ustedes que son del equipo de grabación de la ujú, iglesia, el tener este tiempo tan importante como es escuchar acerca de las verdades de sí, Dios. sí. Esto nos va a llevar a un conocimiento pleno y este conocimiento nos va a hacer Ujú, llegar a amar más a Dios cada así día. es. Llevando a una conclusión, Ujú, el Pentateuco definitivamente pues está apuntando a una necesidad de tener ahora a un profeta mayor como Moisés. ujú, Y el mismo Moisés lo dijo, ¿verdad? ujú, Que venía alguien mayor que él, al quien él recomendaba que le oyéramos. ujú. En este caso, pues sabemos que es el mismo Señor Jesucristo, Amén. ¿verdad? Sí. Mayor que Moisés. Esto nos indica que si tenemos que estar atentos hoy en día, es a lo que Jesucristo nos habla, nos Ujú, enseña. ¿Quién mejor que el Señor Jesucristo, verdad? Porque Moisés tipifica al Cristo de la gloria sacando a su pueblo ujú, de la esclavitud de ujú. Egipto. Gracias al sacrificio de Cristo, ahora nosotros hemos salido de la esclavitud del mundo. Entonces, ¿te imaginas ser libres ahora por el sacrificio de Jesucristo sin disfrutar de esa libertad? Pues no tendría mucho sentido Ujú, el que nosotros hubiéramos hecho un cambio de allá para acá. sí, No, si tú te vas a mover de aquí para allá, que sea para bien y no propósito, para sí, mal. claro. En este caso, pues si el Señor ya nos sacó, gracias a la obra del Espíritu Santo, de una esclavitud por causa del pecado del mundo, Ujú, ahora en nuestro ámbito, donde ahora Dios nos tiene para seguirnos instruyendo a través de su Espíritu Santo, lo vivamos bajo el temor de Dios. Y por supuesto buscando cada día más la santidad del Señor. Si ujú, nosotros hoy le damos al Espíritu Santo ujú, el lugar que Él amerita en nuestros corazones, como les decía hace un momentito, Él seguirá escribiendo en nuestros corazones cada cosa que Dios quiere que hagamos. ujú, Para que no solamente tengamos el conocimiento del Pentateuco, que ujú. nos muestra, ¿verdad?, que tenemos un origen, Sí, que tenemos, ahora yo sé de dónde vengo. sí. Ahora, por favor, si usted todavía sigue creyendo en que venimos del mono, ¿verdad? Por favor, cancele. Esa información es falsa, no proviene de parte de Dios, sino que nosotros por fe Sí. creemos que venimos de Ujú. una creación divina, venimos de la mano poderosa de Dios, a la cual no solamente somos, sino que le pertenecemos Amén. y que por supuesto queremos seguir siéndole fiel al Okay, Señor, okay. ¿verdad? Sí, así es. Y muchas gracias por acompañarnos. Ojalá que haya sido de mucha bendición. Que por favor sigan buscando, ¿verdad? Sí. Leyendo y a lo mejor pueden ustedes encontrar nuevas cosas que Dios le puede hablar, ¿verdad? Personalmente a cada uno de ustedes. Esto es un poquito mucho que hay que aprender, ¿verdad? Y Definitivamente, sí, que sí. sea de mucha bendición. Muchas gracias. Muchas gracias.